género, número y persona. De género, número y persona, ¿no? Muy bien, exactamente, ¿no? Masculino, femenino, singular y plural, y persona primera, segunda y tercera persona. Eso es lo que se refiere a los pronombres de manera morfológica, su definición. Si hablamos de manera semántica, carece de significado propio, no tiene significado propio, no son como otras categorías gramaticales que sí lo tienen. En este caso, el pronombre no lo tiene, pero sí, digamos que adquiere significado de sustantivo que reemplaza. Por ejemplo, acá dice el ejemplo, ¿no? Los gatitos crecieron muy rápido. Gatitos es sustantivo. El pronombre sería esto, ¿no? Ellos crecieron muy rápido. En este caso, el pronombre ellos asume el significado de gatitos, ¿no? Solamente por lo estar reemplazando. Si veamos de manera sintáctica, dentro de lo que es la oración, ¿no? Dentro de lo que es el sujeto, funciona como núcleo sujeto. Y en el caso del predicado, funciona como objeto directo, objeto indirecto o circunstancial. Y también algunos casos de preposición. A eso se refiere cuando hablamos de manera sintáctica. Y si hablamos de manera lexicológica, es una palabra de inventario cerrado. Cuando escuchemos de inventario cerrado, quiere decir que no admite nuevos términos, no admite la creación de nuevos términos. A eso se refiere cuando hablamos nosotros de inventario cerrado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. Muy bien. Veamos primero que nada los pronombres personales. Los pronombres personales, como le dije en su momento, se dividen en tres partes. Primera, segunda y tercera persona. Dentro de las clases pronombres, dentro de sus clases, está lo que se refiere a los pronombres tónicos y los átonos. Pero veamos los pronombres personales. Son estos: yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y también existen aquellos que son los tónicos, que vamos a ver ahorita, y los átonos. Cuando hablamos de tónicos, vamos a ver mejor en la parte de abajo. Cuando hablamos de tónicos, tienen acento propio. No necesitan adherirse a ningún verbo y funcionan como sujeto, complemento circunstancial de compañía y también como una frase preposicional. Cuando hablamos de frase preposicional me refiero a una frase con preposiciones. Veamos ahora no, veamos el cuadrito acá. Primera persona. En singular sería yo, ¿no? Acá corrijan, acá agarré la R porque dice persona, dice, ¿no? Es persona. Segunda persona en singular, tú. Tercera persona en singular, él o ella. Y los que están sin resaltar son en plural. Nosotros, nosotras, usted, ustedes, vosotras, vosotras, ellos, ellas. Acá hay que corregir, acá es ellas. Si hablamos de circunstancial, es conmigo, contigo y consigo. ¿Es indiferente si es plural o no? Término preposicional, mi, ti y sí. Esos son los términos de proposición. Y eso lo que acabo de ver ahorita son los, digamos, los tónicos, ¿no? Este caso de acá, acá hay que corregir también. Acá son los átonos. Esto no va acá. Esto no. Esto no. Tónicos son los que tienen acento propio.
Muy bien, acá ponemos átonos. ¿Por qué se llama átonos? Porque carecen de acento propio. Necesitan adherirse a un verbo, necesitan sumarse a un verbo. Y funcionan solamente como objeto directo u objeto indirecto, nada más. A ver, por ejemplo, ¿no? En primera persona gramatical, acá no tiene que ver el número. Primera persona gramatical. Me, no, en directo, ¿no? Indirecto, me, nos. Segunda persona, te, los, las. Indirecto, te, les. Objeto directo en tercera persona, lo, la, los, las, se. Y objeto indirecto, se, le y les. Eso vendría a ser lo que son en los átonos, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta algo. Estos pronombres también se llaman críticos, dicen, ¿no? Porque se ligan, ya que al ligarse al verbo puede anteponerse o posponerse. Cuando hablamos de ponerse quiere decir antes y posponerse quiere decir después. Hay que recordar que estos son los pronombres críticos también, ¿no? Entonces, si hablamos ahora de procríticos, son aquellos pronombres átonos, pronombres átonos, que se ubican delante del verbo y por separado. Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es el pronombre crítico o procrítico? Me lo dijo. Dijo vendría a ser lo que es el verbo, del verbo decir. Por lo tanto, los pronombres serían me y lo. Está antes del verbo. Luciana se lo regaló por su cumpleaños. ¿Cuál sería ahí los pronombres procríticos? Pregunto, ¿cuál sería Se lo. ahí? Se y lo. Muy bien, esos serían los procríticos. Nos los demostraron en su ponencia. ¿Cuál sería ahí? Nos. Nos y lo. Esos serían los pronombres procríticos. Y si hablamos de los enclíticos, también son pronombres átonos que se ubican ¿dónde? Después del verbo. Se ubican después del verbo, exactamente, ¿no? Pro es antes, en después. Entonces, y están juntos, pues si no están juntos, no sirve de nada, ¿no? Y forman, digamos, una palabra compuesta. Por ejemplo, cómpramelo en el mercado. ¿Dónde están los pronombres? En crítico. En el Él. ¿Segura? mercado. No. ¿Cuál es el verbo ahí? Cómpramelo. Cómpramelo. El verbo es compra, ¿no? Y me y lo son los enclíticos, porque dice que se ubica después del verbo, este compra, y forman junto a él una palabra compuesta. Muy diferente al otro, ¿no? Que son palabras separadas. Acá, en cambio, es junto. En la segunda, Saori, regálaselo para que no llore. ¿Cuál es? Celo. Se y lo, ¿no? En la tercera, ¿cuál sería? Celo. En demuéstraselo sería solamente se y lo, ¿no? Entonces ahí hemos aprendido a reconocer lo que son los pronombres enclíticos. ¿Dónde van los proclíticos? Antes de un verbo. Proclíticos, ¿ah? Proclíticos. Antes de un verbo, correcto, muy bien. Y los enclíticos van después. Muy bien.
Ahora, señoritas, desarrollen por favor del 1 al 10 en su libro de lenguaje.